cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. Amigos, amigas de Todo Cambia, esta mañana tenemos con nosotros a una persona muy especial para este programa, una colaboradora que ha sido un baluarte en nuestros inicios. Nos apoyó en todo momento, incondicionalmente. Se trata de una magnífica persona y una gran profesional, como es nuestra querida amiga Maite Descalzo Díaz. Gracias por hacernos este espacio en tu ya recargada agenda. Muy buenos días, Maite. Gracias por estar siempre para nosotros. Bienvenida a esta tu casa. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Muchas gracias, el placer es mutuo. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, terapeuta, coach y constelador familiar. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Buenos días, Maite. Encantado de estar ese domingo con vosotros y aprender algo más, que Maite siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos. Bienvenida, Maite. Gracias una vez más por estar en el programa. Gracias a vosotros. Maite, estamos muy contentos de que estés con nosotros y los escuchantes, a quienes has aportado mucho en cada tertulia, quieren conocerte más. ¿Cómo eliges este camino de la psicología? ¿Y cómo llegas a la psicología gestal? ¿Qué experiencias te ayudan a descubrir tu vocación? Menuda pregunta. Pues la verdad es que las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido fruto de la confusión, o si quieres llamémosle también la incertidumbre. No sé muy bien si porque en mi cabeza tenía la idea de lo que debería hacer, de lo que es profesional o práctico en la vida, pero yo sé que cuando llegué a los 18 años y terminé el bachiller, etcétera, pues estaba muy confundida. Y entonces eso unido a la situación, ¿no?, de la edad, etcétera, la rebeldía, pues me tomé un año sabático. No fue una decisión de tomarme un año sabático, sino que es algo que surgió, no sabía qué hacer y surgió. Y me dejé llevar un poco pues por el ambiente, etcétera, hasta que un día, hablando con una compañera, nombró la palabra psicología. Y entonces, cuando nombró la palabra psicología, esa palabra brilló para mí. O sea, fue como decimos en terapia gestal, fue una figura que se iluminó. Y entonces ya a partir de ese momento recuperé las asignaturas que tenía y me dediqué a estudiar psicología. Y bien, o sea, entonces eran 5 años. Y sabes, cuando llegué a quinto, pues estaba un poquitín así, con esta misma sensación de, pues no sé si me apetece la clínica, si me apetece, me gustaban también las organizaciones o la psicología escolar, porque un director de cuando yo estudiaba me dio la opción de trabajar allí. Y entonces estuve así un poco también como con incertidumbre. Y un día, paseando por la facultad, vi un cartel que ponía curso o seminario gratuito de terapia gestal con un tal Manuel Ramos, que además era un profesor, o sea, era como se llamaba, un profesor que yo tuve en el instituto y que me gustaba mucho. Así que dije, bueno, yo me meto aquí. Fue algo que me brilló mucho también. Y duró un año ese seminario y para mí fue espectacular. Porque sí que es verdad que había una especie de apatía, ¿no?, de desgana, tal y como yo estaba estudiando la psicología. Entonces aquello fue un boom y ya todos los que éramos, o casi todos,
decidimos presentarnos en el Instituto de Terapia Gestalt, que es donde trabajo ahora, y ofrecernos para hacer una primera promoción de formación. Y así fue. O sea, hice la primera promoción y me quedé allí y sigo allí. Y la verdad es que fue un antes y un después. O sea, quiero decir que el trabajo fue un trabajo más que profesional, personal. Yo creo que ahí la palabra aceptación que desencadenaba en la rehabilitación, pues a lo mejor de todos esos obstáculos, ¿no? De la vida, pues fue crucial. Y ya, bueno, ya a partir de ahí tenía muy claro, y lo sigo teniendo, que quería trabajar en la clínica. Y bueno, pues así es como llegué a la terapia gestal, ¿no? Para mí una terapia muy pionera y bueno, muy creativa, ¿no? En el sentido de que abre muchas posibilidades. Y desde entonces, pues seguí aprendiendo, seguí pues, con esa chispa, ¿no? Con ese clic que de vez en cuando me dejo llevar. Creo que ese dejarse llevar es muy importante siempre y cuando sea desde la aceptación, no desde el conflicto. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues ya empecé a estudiar o añadir a ese tronco de la Gestalt, pues la hipnosis, las constelaciones familiares, el trabajo corporal, la medicina tradicional china, todo lo que era como afín a este tronco. Y así es como empecé y como sigo ahí andando, más Muy o menos. interesante tu trayectoria, Maite. Gracias por Mm. compartirla. Y cuéntanos de tu inquietud por seguirte formando. ¿Has ido integrando nuevas terapias? ¿Qué experiencias te llevan a abrirte cada vez más? ¿Eres un espíritu inquieto y una gran buscadora? Pues esto que te digo, ¿no? O sea, no es que sea un espíritu inquieto de buscar, sino es que más bien desde ese fondo de ahora estoy en un momento en el que no hay nada que me genere motivación, o sea, ese dejarme llevar es el que hace que, bueno, pues surjan esas chispas, y esas chispas a veces es algo interno o a veces es algo externo que puedo percibir, que pues, con el tema de las constelaciones, por ejemplo, un compañero me dijo, oye, ¿te apuntas? Y yo digo, va, voy a ver, ¿no? Y bueno, pues ahí fui. Y con el tema del trabajo corporal, muchas veces también es desde dentro y desde fuera, ¿no? Desde lo que yo también voy necesitando, porque creo que es una manera de integrar la formación a partir de lo que vamos necesitando. Y tiene que siempre uno aprende enseñando, ¿no? Pues un poco este es el camino, esta es mi estrategia de motivación, ¿no? Para seguir indagando, para seguir formándome, para seguir haciendo lo que la vida me trae y lo que yo empujo también. De ¿Mm? maravilla. Maite, Maite, una consulta en el sentido que la integración de la medicina china es uno creo que de los espacios que realmente nos fascina de tu formación. ¿Cómo te abres a toda esa perspectiva? Porque hay todo un mundo en Oriente, ¿no? De aporte a la psicología. Sí, bueno, de hecho, en las raíces de la terapia Gestalt, toda la filosofía oriental está como muy nutrida, muy imbuida por ella. Pero bueno, la manera en la que yo llegué ahí, aparte de que todos estos temas ya de base me interesan mucho, fue también un tema muy casual, ¿no? Pues yo estaba haciendo tai chi, pues eso que te nombran cosas que yo no conocía en mi lenguaje, digamos, de la medicina oficial de aquí, por los meridianos, las energías, etcétera. Y yo, bueno, pues iba buscando hasta que al final dije, pues voy a formarme en esto para poder tener un mapa. Y entonces a partir de ahí fue como empecé, me fascinó también y bueno, pues eso también forma parte de este tronco, ¿no? Es como una rama troncal importante también en mi trabajo y en mi vida. Porque al final yo creo que trabajo y vida para mí es lo mismo, porque afortunadamente toda esta trayectoria me ha llevado a tener claro que mi trabajo es vocacional. qué bonito. Y eso es un placer poder decir esto, Mm. es un placer, ¿no? Trabajar en lo que a uno le gusta, disfruta ayudando a los demás. Exactamente. Para mí eso es el júbilo también, es la jubilación. Cuando me preguntan, ¿te vas a jubilar?
¿O cuándo te jubilas? Yo digo, pues es que no está esa palabra en mi, ¿no? Claro. Pues no sé, me imagino que iré trabajando más, menos, o un día igual digo, mira, ya no quiero trabajar más, pero no tengo como un plan, ¿no? El día a día. En el día a día, sí. Maite, entrando en el tema que queremos tratar hoy, como colaboradora del equipo de Todo Cambia, sabes y compartes con nosotros el objetivo de querer ayudar a las personas. Como podemos hablar hoy de terapia, vivimos en una sociedad en crisis en algunos aspectos y lo que es cierto es que las condiciones de vida, especialmente en las ciudades, es estresante. ¿La terapia nos ayuda a aprender a vivir? Tal vez necesitamos cambiar nuestra comprensión de lo terapéutico. Maite, desde tu perspectiva, háblanos de la ayuda terapéutica. Bueno, pues la palabra ayuda y terapéutica, esta unión de estas dos palabras, me parece que va muy asociada a la palabra responsabilidad, ¿no? Porque bueno, podemos recibir ayuda de un compañero, de un amigo, de nuestros padres, de nuestros vecinos, pero cuando una persona acude a buscar ayuda terapéutica es porque realmente es una persona que está en una situación de sufrimiento. Y la responsabilidad de saber, de tener conocimientos, de tener experiencia, de saber qué estoy haciendo, con qué, ¿no?, me estoy manejando, es fundamental. Es la habilidad, como dice la responsabilidad, es la habilidad para poder estar junto a la persona, junto al paciente en un momento determinado y ayudarla y acompañarla a que ella misma vaya descubriendo cómo cómo se genera su sufrimiento, cómo se generan sus bloqueos, cómo se estanca en su camino. Y desde luego, yo cuando empecé a estudiar, no sabía, a mí me gustaba, pero no sabía si yo iba a poder trabajar en esto, ¿no? Porque, bueno, pues entonces el mundo de la psicoterapia, de la psicología estaba como muy relegado, ¿no? Pues no sé, a llevar un hándicap encima, ¿no? De hecho, muchas veces los pacientes no querían estar en la sala de consulta, pero, o sea, no ha pasado tanto tiempo, sí han pasado ya 30 años y la verdad es que no sabemos qué hacer con tanta gente, con tantas personas que necesitan apoyo en estos momentos, ¿no? Porque hay mucho cambio y tenemos muchas rigideces y no estamos acostumbrados ni acostumbradas a ese proceso creativo de vivir el aquí y el ahora e ir resolviendo sobre la marcha. O sea, esas estructuras que tenemos que nos han dado seguridad y sostén, es como que de pronto se derrumban y no sé qué hacer con mi vida. Por eso estamos en un momento en el que es una oportunidad para poder deshacer, ¿no?, todos esos anclajes que tenemos, o por el contrario es un momento en el que nos podemos estancar y quedarnos ya muertos en vida. Así que yo creo que en estos momentos la ayuda terapéutica, psicológica es muy importante, porque necesitamos acompañar, porque una persona no puede resolver esto, aunque a veces digamos que sí, necesitamos resolver y crecer en el entorno, en relación. Y la Maite, terapia gestal es una terapia relacional. Perdón, Maite, ¿me una oías? pregunta te quería hacer. Posiblemente sea también debido a que falta un poco de cultura, de saber o dar normalidad a una situación de necesidad que es tan normal el recurrir a un profesional. Posiblemente no tenemos la cultura suficiente para dar normalidad a esta situación que, oye, cuando a uno le duele la cabeza, pues va al médico, pues si tienes otro daño, tendrás que ir al especialista que te pueda ayudar, que es lo que estás diciendo tú. Y a lo mejor falta un poco de Sí, esta cultura de normalizar esto. claro, como decía Perls, la terapia es demasiado beneficiosa para poder relegarla solamente a personas que están enfermas, ¿no? Porque también es una terapia, la terapia también sirve precisamente para deshacer esos nudos y para poder crecer y desarrollarse. Entonces, sí, es lo que te estaba diciendo. O sea, creo que se está normalizando más. De hecho, antes era, voy al loquero, ¿no?, que decían. Y ahora ya es como que empezamos a decir, yo tengo mi terapeuta, ¿no? Como yo tengo mi abogado, yo tengo mi médico, tengo mi terapeuta. Se Entonces, incorpora ya fíjate a que la yo creo, normalidad del día a día.
pero incluso como algo digno de orgullo, ¿sabes? Yo me trabajo mis cosas. Entonces, claro, todavía está la otra parte, pero yo creo que estaba en auge, en aumento también. Yo Afortunadamente. ahí me gustaría comentarte algo que justo he captado en estos días, que ha aparecido concretamente en la televisión, una Sí, nueva ayuda terapéutica. No sé si es una aplicación o un teléfono, pero es ya, digamos, tu ayuda inmediata, terapéutica inmediata. Pa. Y entonces me ha hecho pensar que estamos entrando como en un nuevo paradigma, en el sentido de que sí. antes era ir el problema era que se veía mal la terapia porque era estoy mal, ¿qué van a decir? No soy normal. Creo que esto con la diversidad se va superando, pero el nuevo paradigma en que entramos es como el decir terapia de consumo, ¿no? Yo, así como Ujú. me voy al gimnasio, pues me voy a un terapeuta, pero delegamos la responsabilidad de nuestra curación, de nuestra superación en el profesional, ¿no? Me parece que por ahí, lamentablemente, un poco va. He tenido varios casos durante este año, ¿no? Que me llaman y, claro, yo les pido siempre una entrevista previa para ver la disponibilidad y la disposición y la gente, pues, prácticamente viene a que le soluciones tú el tema, ¿no? No sé qué te parece. Pues me parece que lo corto al final se acaba haciendo eterno, ¿no? Porque es lo que pasa con muchas terapias. O sea, a ver, tampoco es cuestión de que una terapia dure toda una vida, ¿no? Pero al final la palabra proceso es importante y proceso está relacionado con tiempo. O sea, tú no puedes tragarte una comida, esas que os hacéis vosotros, ¿no? Así de un trago y ya está, ¿no? O sea, porque si no vas a enfermar. Entonces, masticar las cosas bien, sentirlas, pensar lo que necesito, experimentarlo, es lo que hace que eso lo asimilemos. Entonces, sí, puede ser la terapia un poco de la solución inmediata que me da un subidón, pero luego, al cabo de una semana, al cabo de un mes, al cabo de 2 meses, estoy otra vez igual. Entonces, ese es el peligro, ese es el peligro. Entonces, yo creo que ahí, ¿no? En ese ajuste, ¿no? Que no sean terapias interminables, ¿no? O terapias de consejo, porque eso es lo que hacen las ayudas de la calle, y está bien, o sea, está muy bien también, pero bueno, al final soy yo que estoy resolviendo un problema tuyo. O sea, y esto es un indicador de que tú no confías en ti. Entonces, esto genera una dependencia, genera un vínculo dependiente con el cual, vamos, si quiero trabajar de esto toda la vida, ¿no? Y tener pacientes interminablemente, pues está bien que haga este tipo de terapia, porque o volverán cada X tiempo o buscarán otros terapeutas o otras historias, ¿no? Para resolver sus problemas. Maite, tú eres Pues, gestáltica, una disciplina o una forma de terapia que a veces suponemos que la entendemos, porque se habla mucho de ella. Para quienes no sabemos de corrientes psicológicas, para todos nuestros escuchantes, cuéntanos exactamente en qué consiste la terapia gestáltica y cómo atiende a quienes piden su ayuda. a ver, ¿cómo te digo lo que es la terapia gestáltica en breve tiempo? Yo creo que mira, para no caer, ¿no? en lo clásico de, bueno, pues es una terapia, de darse cuenta, del contacto, ¿no? Yo creo que es muy importante saber cuáles son las bases de la terapia, de dónde viene, porque de ahí de dónde viene nos da también la oportunidad de vislumbrar cuál es el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, actualmente, si pudiéramos hacer una gran división dentro de las terapias que existen, pues hay como 3 corrientes. Está la corriente más psicoanalítica, que está mucho más volcada en analizar el pasado, es una terapia más de buscar, ¿no? cuáles son los traumas que hemos tenido, porque en un momento determinado ese darse cuenta, esa toma de conciencia, me puede llevar a tener un insight muy grande. O sea, esto, bueno, a veces
sucede en las películas, ¿no? Pero en la terapia cotidiana son terapias largas en el tiempo, no digo que no sean efectivas, y están muy son muy, o sea, como que la parte más que se trabaja es la parte más intelectual, la parte más de buscar el porqué de las cosas. Ese es un tipo de terapia. Luego hay muchas maneras de terapia. Pues Jung también era un psicoanalista, porque está Freud, y luego todos los que han ido cuestionando a Freud. Y la terapia gestal también se nutre. O sea, Peirce también fue psicoanalista y se nutrió también y luego se reveló, ¿no? Y esas revelaciones también han surgido, han hecho que sea un caldo de cultivo para el desarrollo de la terapia gestal. Luego hay otro tipo de terapias que serían las terapias cognitivo-conductuales, que son las más científicas, o sea, son las que más se estudian en la universidad, porque siguen el modelo médico-científico. Entonces ahí la idea es que tú tienes un problema tal cual como cuando vas al médico, más o menos, ¿eh? Y entonces te hacen un diagnóstico y luego hay un tratamiento. Entonces es un tratamiento pautado, pausado, o sea, paso 1, paso 2. Entonces vamos a ver al final del tratamiento cómo estás. Si tú tienes, por ejemplo, pues no sé, ansiedad, a ver si tu ansiedad ha disminuido, entonces te damos el alta o probamos otro tratamiento, lo repetimos, ¿vale? Ese es otro tipo de terapia. Y luego están las terapias humanistas, las terapias existencialistas, lo que se llama también la tercera fuerza, que fíjate que este tipo de terapias hacen una exaltación del crecimiento personal. Por eso las terapias humanistas, entre ellas la Gestalt, son terapias también de crecimiento personal, no solamente para personas, como te decía antes, ¿no? Que tienen enfermedades, sino también para desarrollo personal. Y yo por eso siempre digo en un proceso terapéutico que una persona decide cuándo viene y una persona decide cuándo se va. Obviamente si hay un apego, eso también lo vamos a trabajar, no es que la voy a mantener eternamente, ¿no? Pero bueno, después de resolver un tema, vamos a poner de ansiedad, pues a lo mejor quiero indagar en otros aspectos de mi vida. Entonces esa parte, ¿no? La diferencia un poco a las terapias humanistas del resto. Y bueno, la Gestalt se nutre porque también decimos que es una terapia fenomenológica. De hecho, muchas veces nos llamamos así, somos fenomenólogos, porque se nutre de la fenomenología. Esto seguro que Edgar sabe más que yo, porque es filósofo también, ¿no? Y entonces la fenomenología es un método de pensamiento y también es un método de trabajo, ¿no? Que consiste en privilegiar lo obvio frente a lo fantaseado. O sea, ponemos como más énfasis en lo que se manifiesta en el aquí y el ahora. O sea, en los datos de la experiencia, en lo descriptivo más que en lo interpretativo o analítico. O sea, es como desde la superficie que es, pues oye, me doy cuenta que ahora estás mirándome fijamente y que veo que ahora te has volcado hacia atrás un poco, ¿vale? Estos son datos de la fenomenología, ¿no? Entonces, esto que yo estoy haciendo ahora, de devolverte los datos de la experiencia descriptivamente, es lo que hace que en ti se favorezca un autoconocimiento o un darte cuenta, lo que sea. De hecho, es una herramienta para favorecer el darse cuenta, que es uno de los objetivos de la terapia Gestalt, ¿no? Entonces es como a partir de lo superficial buscamos lo profundo. También la terapia Gestalt se nutre del existencialismo, ¿no? O los existencialismos, ¿no? Y ahí, bueno, pues desde Kierkegaard, Buber, ¿no? Buber en la relación yo-tú, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí la idea es o sea, los temas existenciales son temas que están relacionados con la vida, ¿no? Pues el tema de la muerte, el tema de la angustia, el tema de por qué, o sea, por qué estamos aquí o para qué estamos aquí, el tema de buscar el sentido de la existencia. Es como que nos arrojan aquí en este mundo
y nos tenemos que buscar, como dice el dicho, nos tenemos que buscar la vida, ¿no? Y luego en ese buscarse la vida, pues tropezamos y sufrimos. Entonces hay un cuestionamiento desde el existencialismo de por qué, o sea, por qué yo tengo, ¿no?, que ser infeliz. Y hay una crítica también a la parte social, política, ¿no?, que nos impiden esta búsqueda de placer, de libertad, de responsabilidad, ¿no? El tema de la responsabilidad es un tema importante porque al final es yo estoy aquí, soy en este mundo y bueno, pues mi vida depende de mí y yo tomo las decisiones. Y en esta toma de decisiones generan angustia. Por una parte es lo que decía Henry Fromm, el miedo a la libertad, ¿no? O sea, por una parte tengo la libertad de elegir, pero por otra parte eso me genera angustia porque ¿y si me equivoco? El miedo a volar libre. Claro, entonces todos estos son temas existenciales, ¿no? Ahí aparecen los temores, etcétera. Y luego es importante también en relación a la aportación de Martin Buber, la relación yo-tú, ¿no? Que eso vamos a ver que la terapia es una terapia relacional de un yo-tú, no de un yo objeto o no de un yo que me pueda ser útil para beneficiarme, sino una relación genuina, auténtica, de trabajo, pues en ese contacto, en esa frontera, ¿no?, con respeto y con autenticidad. No sé qué se me ocurrían decir más cosas del existencialismo, pero todo esto tiene que ver también con toda la base de la terapia Gestalt. Luego también hay otra aportación que es muy importante, de la que se nutre, que es la psicología de la Gestalt. Porque está la psicología de la Gestalt y la psicoterapia de la Gestalt, que no son lo mismo, que a veces se confunden, ¿no? Es la psicología de la percepción. Entonces, esto es muy importante porque además Peirce conoció ahí a Laura. O sea, Peirce en todo su camino, su trayectoria, se fue a hacer una investigación o a estudiar allí bueno, no voy a hablar ahora de historia. Y allí conoció a Laura, porque ella estaba haciendo ahí un trabajo y una investigación. Entonces, lo que recoja, para resumirlo, lo que recoge la psicoterapia Gestalt de la psicología de la Gestalt es el tema de la figura fondo. Es decir, nosotros percibimos en base a nuestras experiencias, en base a nuestras necesidades, recortamos la percepción y la hacemos nuestra. Es como lo que decía yo antes, ¿no? O sea, de ese fondo, de esa incertidumbre, de pronto si me dejo estar, algo boom, brilla y se me hace figura. Y esto está relacionado con nuestras necesidades. Sabemos que si yo tengo hambre, lo que yo voy a ver es comida. O sea, si aquí en esta habitación hay comida y yo tengo hambre, la comida se me va a hacer figura. Si yo estoy harta, la comida va a pasar al fondo y si entonces lo que tengo sed, el agua se me va a hacer figura. Entonces estamos constantemente en un proceso de figura a fondo. Y esto es fundamental en el trabajo terapéutico como herramienta y como metodología. Cuando hablamos de necesidades, pues es todo un proceso de figura a fondo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues si me centro en mi cuerpo se me hace figura una sensación de vacío, ¿no? Y digo, hasta que concluyo que tengo hambre, luego fuera se me hace figura la comida, pero cuando como la sensación ya se pasa al fondo. Constantemente estamos en un proceso de figura a fondo. Y bueno, pues desde ahí toda la elaboración del proceso de resolución de necesidades. Y también cómo nos bloqueamos, que eso tiene que ver también con la parte metodológica, cómo nos bloqueamos a la hora de satisfacer una necesidad, porque eso es lo que vamos a trabajar, los bloqueos, las interrupciones que vamos teniendo en el camino de satisfacer una necesidad. Nos podemos bloquear al principio, entre medias o al final. También toma de la psicología de la Gestalt el concepto
de cerrar figuras. Se llama, creo que pregnancia, es como cerrar una figura, o sea, todos tendemos a cerrar las cosas. Ahora cuando hablamos tanto, ¿no?, de que las situaciones se nos repiten, o sea, repetimos el tipo de trabajos, el tipo de parejas, el tipo de relaciones, es como que a nivel inconsciente hubiera una necesidad de cerrar un asunto pendiente. Y entonces buscamos inconscientemente situaciones parecidas para ver si las podemos cerrar. Pero claro, esto es un proceso inconsciente. Como es inconsciente, no lo cerramos. Más bien lo acumulamos más, con lo cual nos volvemos más obsesivos. Entonces, por ahí también poner conciencia en este aspecto hace que entonces nos demos ese tiempo para indagar qué nos está pasando y cómo podemos iniciar ese cierre, atravesando obviamente la angustia, el temor y todo lo demás, con el acompañamiento de la terapia. Esto es otra aportación de la historia de la terapia Gestalt y que tiene que ver con el trabajo que hacemos. Y luego, bueno, es que hay más, lo que decía antes Edgar, ¿no? Las terapias orientales también, pero luego está la teoría de campo, ¿no?, que ahí tenemos a Lewin, que también está dentro de la psicología de la forma. Entonces nosotros lo que hacemos es un trabajo de campo, o sea, en el campo es donde está todo. El campo es el fondo de posibilidades, de potencialidades. Ahí está todo, todo, todo. Pero nosotros recortamos trocitos en función de nuestras necesidades, en función de nuestros temores, en función de nuestros introyectos, vamos recortando posibilidades y luego esas las tomamos como la realidad, ¿no? Entonces, claro, y muchas veces cuando la tomamos como la realidad se vuelven rigideces y vivir siempre como una solución que tome en un momento determinado en la vida, pues es una rigidez. Entonces, eso se ha quedado ahí como congelado, ¿no? Entonces tenemos que devolverlo a ese fondo para tener el fondo accesible, para tomar más posibilidades en el aquí y el ahora con las necesidades del aquí y el ahora. Entonces, es que es tan amplio el tema de la teoría de campo. No, ya Pues por todo lo esto menos que te estoy... has esbozado para que la gente, los escuchantes, vayan ya tomando conciencia de tener una pequeña visión, porque esto, claro, es muy amplio y muy denso. Maite, el Claro, fundador de Gestalt. más que nada porque creo que es importante conocer la base, porque muchas veces dicen, es que la Gestalt no es teórica. No, vamos a ver, tiene una base, vamos, enorme, ¿no?, detrás, ¿no?, que la sustenta y que la apoya. Perfecto. Maite, el fundador de la Gestalt es Friedrich Salomon Perls, un judío alemán que huyó de los nazis y desarrolló su carrera en Estados Unidos. Vale, pues. Maite, el fundador de la Gestalt es Friedrich Salomon Perls, un judío alemán que huyó de los nazis y se desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde se le conoció como Fritz Perls. La Gestalt para Perls fue una forma de protesta frente al predominio de la psicología conductista de su época. Para Perls, la Gestalt es tan vieja como el mundo. ¿Puedes explicarnos este giro que Perls le da al modo de hacer terapia? Bueno, Perls era una persona bastante complicada, ¿eh?, con una infancia complicada, etcétera, etcétera, ¿no? Él, a ver, en su historia, él estudió psicoanálisis. Bueno, primero cuando era más pequeño estuvo con las terapias psicocorporales, psicodramáticas, etcétera, y es por eso también que hay una parte de aportación del psicodrama en la terapia Gestalt. Pero él era médico, estudió medicina y estuvo en la guerra y ahí trabajó con traumas de la guerra, pero no se quedó como muy satisfecho y luego empezó a hacer un psicoanálisis con Karen Horney, creo que era, sí. Y a partir de ahí él conectó con el psicoanálisis y empezó a estudiar psicoanálisis. Y también con esta parte un poco rebelde, ¿no?, con Freud, pero al mismo tiempo aportando cosas, que aportó cosas al psicoanálisis. Y luego se fue a un congreso con Laura, se fue a un congreso donde hizo un congreso de psicoanálisis
donde quería hacer una aportación de lo que él había investigado, y la verdad es que le recibieron bastante fríamente, sobre todo Peirce. Peirce como que se lo quitó de encima rápidamente, entonces se volvió como muy decepcionado y un poco resentido. Y ahí yo creo que de ahí parte un poco esta línea, ¿no?, de rechazo hacia el psicoanálisis y hacia todo lo que tenga que ver también con lo intelectual, etcétera, aunque luego él también, ¿no? Entonces, fruto de cuando se separa, escribe un libro que es muy importante de la terapia esta, que es Yo, hambre y agresión. Y ahí es donde se gestan las primeras semillas de lo que será la terapia Gestalt. Yo, hambre y agresión. Porque además hace también planteamientos con respecto al psicoanálisis diferentes, ¿no? Ya no es tan importante la sexualidad, ¿no?, sino como se centra más en la oralidad. Bueno, no voy a entrar ahí, pero él hace esto. Y luego empieza a escribir un manuscrito siguiendo con esta investigación junto con su mujer, Laura Peirce, y se va a Nueva York, ¿no? Y ahí en Nueva York conoce, bueno, pues es un mundo como muy bohemio, ¿no? Ahí está la corriente Bauhaus, es como un mundo muy intelectual, y entonces ahí conoce a Hefferlein y a Guzmán, y a Paul Guzmán, y junto con ellos le dan un poco de forma y añaden cosas y crean y escriben lo que será el primer libro de la terapia Gestalt, con bases teóricas, que es el PHG, que hace referencia a los tres y que se llama Excitación y crecimiento de la personalidad humana. Ese es el libro de la terapia Gestalt, y no es solamente de Peirce, sino que es de los tres. Entonces, y esto es importante porque además estamos en un momento en el que Peirce, después allí en Nueva York, fundaron el Instituto de Nueva York, y también el otro, ¿cómo se llama? Otro que es muy importante, ¿no? Y entonces tuvieron mucho éxito, pero Peirce, que es un cul de mal asiento, era un cul de mal asiento, se fue pues, a otros sitios, y fue un poco dándole forma a la Gestalt, pero le fue dando también otra forma. Entonces se generó ahí como una diferencia entre la terapia que hacía Peirce y la que se hacía en Nueva York. Las dos eran exitosas, ¿no? La parte de Peirce, que estuvo en California, estuvo en Esalen, le invitaron a dar una conferencia y se quedó allí mucho tiempo. Y allí conoció también a Claudio Naranjo, que es el que trajo el Eneagrama a España. Y también el Claudio Naranjo se conectó también con la Nana Snaque, que lo llevaron pues a Chile, a Argentina, etcétera. O sea, hubo una expansión por ahí y luego otra expansión más europea. Fue la época de la expansión de las terapias, ¿no? Del boom, digamos. Sí, sí. Entonces, pues por una parte estaban Zinker, ¿no? El de Guzmán, Laura Peirce, por otra estaba Peirce, o sea, y bueno, pues ahí estamos. Aquí en España, gracias a la traducción, porque el libro del PHG es un libro muy denso, pero muy atrayente. O sea, es denso porque no podemos leerlo en soledad. O sea, no podemos integrarlo en soledad. Necesitamos leerlo en relación, ¿no? Como es la terapia Gestalt relacional, la terapia de campo. Entonces, este libro no estaba traducido al castellano. Entonces, nosotros nos manejamos más, salvo la escuela francesa, ¿no?, en la que Jean-Marie, ¿no?, sí que estaba a través de otros centros aquí en España, pero generalmente estaba como más la oleada de la terapia más de Zinker, de los Polster, etc. Pero en el momento en el que Carmen Vázquez tradujo el libro, entonces, claro, ahí se abrió una expansión, ¿no?, que en un primer lugar dio pie a un conflicto, pero ahora parece que estamos un poco ahí con esta integración, ¿no? Pero bueno, ambas son fascinantes. No sé si te contesto la pregunta, pero es que si me preguntas estas cosas yo me emociono.
Hay tantos temas apasionantes, lo que pasa es que Sí, el tiempo siempre nos viene encima. ya, Maite, ya. queríamos también darte las gracias por esta magnífica tertulia, por tu presencia, y hay más temas que iremos tratando que hoy se nos han quedado un poco en el tintero. Y por tu apoyo en estos 3 años, queremos dedicarte un detalle en forma musical con esta canción que sabemos que te gusta. Tan, taran, tan, 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 tan. Ahora viene la Me canción. encanta. Y ahora, Ahora, vale, tú agradeces. Maite, vale, Pero ya está, Sí, ya hemos no, terminado. con la no, canción la pondré a posteriori. ahora tú agradeces y te despides de... Ahora te Pues, digo, pues, muchas gracias. Me habéis hecho preguntas que ya digo que ahí sí que me tenéis que frenar o guiar un poco porque si no me apasiono. Y muchas gracias. La verdad es que se me ha hecho cortísimo el tiempo y muchas gracias. Es la primera vez, ¿no?, que estoy aquí con vosotros por este medio y bueno, pues encantada. Hoy lunes, un sol que tenemos ahí fascinante también, ¿no? Así que muchísimas gracias y nada. Ujú. Maite, antes de terminar, Bien. cuéntanos dónde te desarrollas profesionalmente. Sabemos que tu agenda suele estar muy cargada en el desempeño de tus tareas profesionales, pero si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, como he dicho antes, sigo trabajando, ¿no? Y soy muy fiel, ¿no?, en el Instituto de Terapia Gestal y bueno, pues trabajo todos los días. Ahí hacemos también talleres, hacemos formaciones y bueno, pues ahí es donde trabajo. Ujú. No sé si necesitas alguna información más. ¿Qué ofreces y cómo comunicarnos con ellos por si alguien quiere tener la formación o alguna cosa? Háblanos un poquito del instituto para que los servicios que ofrece. Pues eso de que te digo, somos un equipo bastante amplio y la verdad es que hacemos formaciones varias. La formación para terapeutas Gestalt, que estamos ya, pues no sé si 30 promociones o no sé, pero ya he perdido un poco la cuenta. Hacemos formación de familia y parejas. Tenemos un módulo de 1 año también de formación para infancia y adolescencia. Formación de parejas también a secas. Luego hacemos grupos de terapia, grupos para mujeres, para adolescentes. Y luego se hace terapia individual, terapia grupal, terapia de pareja. En fin, yo creo que hacemos todo, ¿eh? Perfecto, maravilla. De todas formas, lo colgaremos también en las redes y la Vale, gente podrá recurrir a ellos también. Gracias sí. por esta enriquecedora tertulia, Maite. Me gustaría Ujú. cerrar este encuentro con un texto muy profundo de Fritz Perls. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero. En vez de aceptarte como realmente eres tú y yo soy yo. Muchísimas gracias, Maite. Te esperamos Y de pronto. nuestro encuentro saldremos diferentes, ¿no? Saldremos diferente a lo que yo era yo y a lo que tú eras tú. Efectivamente, ahí están los profesionales como Maite que están ayudando a todo el que lo necesita. Amigos, amigas de Totum Revolutum, Maite Descalzo Díaz, colaboradora incondicional del programa, una profesional de calidad, humana y categoría garantizada. Nos propone aprender a ser nosotros mismos y a pedir ayuda cuando vemos que no podemos alcanzar esta meta. Desde Todo Cambia, te alentamos a seguir por el camino de la coherencia y de la identidad. Sé tú mismo. Cualquier otra alternativa pasa por traicionarte. Gracias, Maite Descalzo Díaz. Gracias, Edgardo. Gracias. Muy bien, cierro la grabación. Cambia también lo profundo,
cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el ser.